Estamos estudiando, hermanos, una serie que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Job es un libro fantástico, maravilloso. Es un libro extraordinario que entre más lo leo, hermanos, más me sorprendo de la cantidad de enseñanza que tiene este libro. Realmente es extraordinario descubrir día a día, hermanos, el contenido y ver cómo de verdad la palabra de Dios, hermanos, no tiene... Entre más la leemos y entre más meditamos en ella, más podemos descubrir esos tesoros que están allí escondidos. ¿Cuánta falta nos hace darnos el tiempo suficiente para meditar, para reflexionar? Hoy, hermanos, vamos a ubicarnos en el capítulo 31. En el capítulo 31, hermanos, Job está haciendo algo muy interesante que no sé si alguno ya lo ha notado. Si ya lo hizo, hoy nos va a ayudar a descubrirlo, y si no lo ha hecho, lo vamos a descubrir juntos. Hermanos, en el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, Job va a culminar los discursos que están saliendo de su boca con motivo del confrontamiento o de la confrontación que empezó a tener con sus amigos. Llegó un momento en el que Job dijo: ya basta de todo, de estarme preocupando, en estarle respondiendo. Y entonces él empieza a dar un discurso, como un discurso para sí mismo, como un soliloquio en el cual él quiere decir todo aquello que piensa, todo aquello que siente, todo aquello que se le viene a su mente, a su corazón, a sus pensamientos. Y entonces llegamos al capítulo 31, y en el capítulo 31 Job va a decir toda una de hacerlo. Vamos a estudiarlo únicamente en dos partes, y el día de hoy vamos a estudiar la primera parte. Job capítulo 31, versículos 1 al 4. Yo le invito a que usted lo estudie en casa y se va a dar cuenta que este capítulo tiene material para varias semanas. No lo vamos a hacer aquí, vamos a hacer una referencia general la próxima semana, no por ello no importante, y vamos mirar a una virgen, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Primera pregunta, hermanos, de hoy. Aquel hermano o hermana que me diga en qué capítulo del libro de Job está la lista de todas sus mujeres, lo invito a comer hoy. ¿América? En ninguno. No hay en todo el libro de Job un lugar donde se dé una lista de quiénes eran las esposas de Job. En la época en la que Job vivía, los hombres ricos, los reyes, los emperadores, los potentados, creían que debido a su posición y a su poder, todas sus siervas y las mujeres de sus siervos le pertenecían a él. Así que si él quería, podía tomar a cualquier mujer como suya. Era algo evidentemente no bueno, pero algo normal, era algo natural en aquellos tiempos. Pero, hermanos, no era el caso de Job. No era el caso de Job. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios va a hablar de Job, Él le va a decir a Satanás: en el mundo no hay otro como él.
No había otro como él. En ninguna parte del libro de Job, hermanos, por ejemplo, podríamos hablar de David, que lo vamos a mencionar al rato. ¿Qué decir de Salomón? ¿O qué decir de cada uno de los reyes, verdad? Que supuestamente tenían que haber representado a Dios, pero que no lo hicieron, que no tenían que haberse desviado del camino, pero que se desviaron. Y podemos ver listas y listas de mujeres, de concubinas, de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de Job no. Job, hermanos, era un hombre especial. Job, hermanos, era un hombre diferente. ¿Sí van conmigo? La pregunta es, ¿por qué este hombre era tan diferente? Es pregunta. ¿Por qué era tan diferente? ¿Se habían dado cuenta de esto? ¿Habían notado esto en Job? Sí. ¿Verdad que para algunos de nosotros tristemente se nos hace normal ver a reyes y hombres de Dios caer una y otra vez y tener, decía yo hace rato, largas listas? Pero tristemente, América, sí. Así es. Pero tristemente, América, con base en esos ejemplos, muchos creyentes nos justificamos y decimos, ¿y por qué entonces nosotros no? ¿A poco sí se podía en un tiempo como este ser diferente? La pregunta entonces es, ¿por qué este hombre era tan diferente? Uno, Marisela, porque era fiel a Dios. Hermano Arellanes. Bueno, ya lo dijo el hermano. Uno porque era temeroso de Dios y otro porque dice que él guardaba su integridad. ¿Qué más? Porque él podía en primer lugar a Dios antes que todas las cosas. ¿Qué más? Por la comunión. ¿Qué más? Ponía a Dios en primer lugar, era temeroso de Dios. ¿Qué más? Felda. Porque él sabía que Dios todo lo ve. Sabía que Dios todo lo ve. ¿Qué acabamos de leer allí, hermana? Esta Felda acaba de mencionar una cosa. ¿Qué había hecho Job, hermanos, para ser diferente? ¿Hermanos? ¿Omar? ¿Hizo un pacto con qué? Con sus ojos. Y en ese pacto, ¿qué dijo? ¿Gaby? O sea que él no iba a ver a ninguna mujer. ¿No veía a las mujeres? Tiene razón, es correcto lo que dices, pero ¿qué significa eso? Una versión menciona que había hecho un convenio con no mirar con lujuria a ninguna otra mujer. La razón por la cual Job era diferente, porque él hizo un pacto consigo mismo con base en el temor de Dios que tenía, de que no iba a mirar con lascivia a ninguna mujer, ni siquiera a una soltera, a una virgen. Porque alguien podría decir, sí, la ley dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero ella no es mujer de nadie. No sé si me explico. Porque a veces las personas somos así, buscamos por dónde sí podemos evadir, por dónde sí podemos hacer. Dijo, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo hice un pacto, yo hice un compromiso con Dios. Job era un hombre diferente porque él hizo un compromiso consigo mismo y con Dios de no mirar con lujuria a ninguna mujer, aun cuando fuera soltera. 2, ¿qué más, hermanos? ¿Cuál es la segunda cosa? Con base en la porción que acabamos de leer, ¿por qué Job era tan diferente? Sí, temía a Dios, sí, pero David también temía a Dios, Salomón también temía a Dios. ¿Por qué más, hermanos? ¿Por qué más? Por lo que dice en el 2 y el 3, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice, ¿por qué galardón le daría de arriba a Dios y qué edad omnipotente desde las alturas?
¿Qué significa eso entonces? Se lo contestan en tres, ¿no? Ajá. No hay quebrantamiento para el impío y discernimiento para los que hacen iniquidad. Entonces, ¿por qué él era tan diferente? En palabras más sencillas, René. Porque era justo. Va a haber, ¿cómo se puede decir? Una retribución, ¿no? Una consecuencia. La consecuencia, ¿por qué más? Sí, pero ¿por qué más? Más específico, Juan Carlos. Porque él conocía a Dios. Porque conocía a Dios y entonces, Oliva, ¿quién? ¿No quería? Porque entonces sabía qué hacerlo, América. Yo denoto como y la presencia del temor a Dios. Ajá. Y el temor a Dios te va a llevar a no hacer qué. Como que Dios me... A no pecar. Porque sabía que era pecado delante de quién. De Dios. Dice, yo temo a Dios. Y yo he hecho un pacto conmigo con base en el temor de Dios, de que yo no voy a estar codiciando, no voy a estar yendo con lascivia a ninguna mujer, ¿sí? Porque yo sé que esto no le agrada a Dios, porque es pecado delante de Dios. ¿Y el pecado qué trae? Entonces sí, como consecuencia, ¿algo bueno? No. El pecado nunca va a traer como consecuencia algo bueno. Por eso es que a veces sabemos alguno, es que si Dios no hubiera querido que yo me hubiera metido con ese chico, no me lo habría puesto en mi camino. Si Dios no hubiera querido que me enamorara de mi compañera de trabajo cuando estaba con problemas con mi esposo, no habría permitido que... No, no es cierto. Porque Dios nunca te va a poner en una situación en la que tú vayas en contra de sus mandamientos. Jamás. Jamás. Porque lo primero que tenemos que estar conscientes, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, hermanos, hombres y mujeres, es que es un pecado grave delante de Dios, que tarde o temprano me puede traer una consecuencia seria. 3, ya la dijeron hace rato. ¿Cuál era, Felda? La que tú dijiste, ¿todavía lo tienes en mente? Si no, puedes leerlo ahí. Porque Dios todo lo ve. Y entonces, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Cuando nosotros estudiamos la vida de Job, decimos, es que él era justo, él era bueno, él ha entregado a Dios, pero siempre pensamos en sus acciones, siempre pensamos en él como jefe, como amo, como padre. Pero creo que pocas veces pensamos que su integridad incluía una parte muy importante con la cual muchos hombres, y hoy en día lamentablemente muchas mujeres, tenemos problema. Y es con la cuestión de la pureza sexual. Aún en esa parte, Job era un hombre íntegro. Pero entonces quiero regresarme. En la época de Job, ¿había leyes escritas? ¿Lidia? ¿Qué había? No había nada. No había leyes, no había mandamientos, no había nada escrito. ¿Pero qué creen? Sí había una ley para Job. ¿Y esa ley dónde estaba escrita? ¿Alguien lo dijo aquí? Hermana María, en su corazón. Porque ¿dónde está la clave, hermanos? ¿Dónde está la clave de la vida cristiana? En que si tengo una Biblia ilustrada, si tengo una Biblia comentada. ¿Dónde está la clave de la vida cristiana? En que si soy el pastor o si soy una persona nueva. ¿Dónde está la clave? En si estudié en un seminario, en si soy maestro, en si soy predicador. ¿Dónde está la clave? Hermanos, en el corazón. La clave de la vida cristiana está en mi corazón, en nuestro corazón. Porque, hermanos, la clave no está en la cantidad de mandamientos, en la cantidad de cosas que están escritas, si únicamente entraron por mis ojos, entraron por mis oídos, pero no descendieron a mi corazón para quedarse allí. Si yo no estoy dispuesto a hacer un pacto conmigo mismo, con base en mi temor a Dios, de que aquello que yo haga es pecado, es desagradable delante de Dios porque rompe mi comunión con Dios, no importa que yo me pase toda una vida sentado en una silla o en una banca, en una iglesia, aprendiendo la Biblia, vez tras vez, si en la primera oportunidad, ¿qué voy a hacer? Hermanos, pecar. Y cuando lo haga, ¿a quién voy a culpar?
Es que si mi esposo no fuera tan malo, es que si mi esposa no fuera tan floja, es que si mis hijos no fueran tan rebeldes, es que si mis padres no fueran tan desobligados, es que si mi jefe, es que si mis compañeros, es que si tú vivieras en el ambiente donde yo vivo, entonces sabrías. No. Eso tiene que ver entre yo y quién. Entre tú y quién. Y Dios. Job era un hombre diferente porque él en su corazón sí tenía una ley escrita. Porque la clave de todo está en el corazón. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, por favor. Si alguien gusta café, hermanos, allá atrás hay café, hay té, puede tomar, puede llevárselo a su lugar. Hay galletas, solamente les pedimos, tiren su basura. Si alguien se le escurre o se le tira, limpie por favor, ¿ok? Pero con toda confianza, del lado izquierdo hay café, del lado derecho hay agua nada más para té. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. El título de la clase de hoy se llama Pureza Sexual. Estamos estudiando una serie que se llama Job, el hombre que vindicó, que puso en alto, que defendió el nombre de Dios. Dios dijo de él que él era un hombre diferente, realmente era diferente, y estamos viendo por qué lo era. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. ¿Estamos allí? La palabra de Dios dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿qué pasará? ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Qué les está comunicando Jehová el Señor al pueblo a través de estas pocas palabras dadas por Moisés? O quizás me regreso un poquito. Habitualmente respecto a la ley, ¿cuál es el pensamiento? ¿Era fácil o difícil? ¿Estamos de acuerdo? Difícil. Difícil de cumplir. ¿Estamos de acuerdo? ¿La vida cristiana es fácil o es difícil? Aquí las palabras dicen que es fácil. Hermano, yo digo que es difícil, pero la palabra dice que es fácil. ¿Pero por qué la palabra dice que es fácil? Si yo la veo muy difícil. ¿Por qué la palabra dice que es fácil, hermanos? ¿René? La palabra ya está en el corazón. Ajá. Es fácil de cumplir. Ya está en el corazón, es fácil de cumplirla. Sí, pero no. Marisela. ¿Por qué nos queremos desprender de, pues a veces el mundo de... Ajá. No nos queremos desprender del mundo. Hermano Arianes. Porque yo creo que no obedecemos más bien los mandamientos, hermano. ¿Por qué no obedecemos? Ajá. Nosotros somos los que lo hacemos difícil. Sí. ¿Por qué entonces es tan difícil? Raquel. Porque al final de cuentas el pecado llega a ser muy fuerte porque nosotros le damos la fuerza al pecado. O sea, llega a ser difícil porque estamos tan rodeados de tanto pecado. Es el mismo pecado. ¿Por qué es tan difícil? Porque René. en el 16 dice algo pues, muy fuerte, ¿no? Sí. Dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios. Sí. Entonces, el ser humano cuando no ama a Dios, Sí. se le hace demasiado difícil. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Lidia. ¿En qué? En nuestro corazón. ¿Por qué es tan difícil? Porque en mi corazón yo no estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere. El problema de la ley no era la cantidad de mandamientos complicados, y el problema de la vida cristiana no la cantidad de cosas que Dios espera de mí. El problema está en mi corazón. Dice Dios:
No digas, esta ley es difícil, está tan complicada que tienes que irte al otro lado del mar, tienes que ir al otro extremo del mundo para poder cumplirla. Es imposible, Dios, yo no puedo cumplir esto. Dice Dios, no es cierto. No es cierto. La clave está en que si tú en mi palabra la guardas en tu corazón, motivado por el amor, René, que leíste en el 16 hacia mí, se te va a hacer de lo más natural. Natural, ¿sí me explico? De lo más natural vivir la vida cristiana. Yo preguntaba hace rato que Gaby dijo, entonces no va a mirar a ninguna mujer. Sí, al rato vamos a ver, sí, pero entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener en mente el pacto que yo hice con Dios, el pacto que hice conmigo, con base en el temor que yo tengo de Dios y con base en el amor que debo de cultivar hacia quién, aquellos que estamos casados. ¿Job tenía esposa? ¿Hermanos? Sí. Sin ser demasiado duros hasta este momento, ¿qué referencia tenemos de su esposa? ¿Karina? No era buena referencia hasta ahorita, ¿estás de acuerdo? Pero él no dijo, yo dije hace rato, pues es que tú no tienes una esposa como la mía, por eso tú dices, a ti te fue bien, pero a mí. Es decir, excusas podemos encontrar todos. Pero él sabía que tenía que mantener su integridad y que algo iba a pasar en el corazón ¿de quién? De su esposa. El problema de hoy, hermanos, es que vivimos en un mundo sexualizado. ¿Qué es un mundo sexualizado? ¿Se entiende el término mundo sexualizado? ¿Qué te trae a la mente el término mundo sexualizado? Libertad. Libertinaje. ¿Qué más? ¿Gaby? Ya está permitido, ya es como algo que quieres, sin compromiso, ya lo haces. Abiertamente, sí. ¿Qué más? América. Yo siento que la propia sociedad, a través de múltiples medios, televisión, libros, etcétera, nos induce Sí. a la sexualidad. Bueno, no sé, yo digo que muchas cosas en torno a la sexualidad. Así, claro. Estas cirugías, esta vestimenta, estas cremas para no envejecer, etcétera, etcétera. Entonces estamos bombardeados por esta situación. Sí. Donde yo creo que, por ejemplo, ve usted una niña de 12, 13 años, Sí. ya está pensando en cómo y qué recursos tiene que utilizar para buscarle a Ajá. ¿Y dónde aprende eso? ¿Qué influencia recibe? Primero la hermana Mago y después Karina. Sí estamos bombardeados y rodeados, pero lo que pasa es que habemos muchos que normalizamos, nos pasamos normalizando ya las Ajá, cosas, sí. y ahí es el problema. Ajá. No está bien, porque ya en la escuela pues ya dicen que está bien que Sí. que la vecina y todo Sí. que nos rodea, entonces Ajá. normalizamos. Lo normalizamos. En la época de Job era normal que el poderoso tuviera mujeres, que tomara la que quisiera. Ajá. Ya estaba normalizado desde ese entonces, hermana. Bueno, en cuestión de la pregunta que hizo Pastor, lo del mundo sexualizado, es que ya todo lo que vemos, Sí. lo que escuchamos, Sí. lo que se presenta, Sí. todo tiene fin de sexualidad, la Sí. música, la televisión, los programas. Sí. Digo, antes, Sí. yo sí quiero, a lo mejor antes sí era como un poquito más de cierto horario que es familiar, Sí. se permitían hasta malas palabras. Ajá, otras cosas. sí. Ahorita ya no, o sea, ya Explícito. todo, exactamente, o sea, Sí. ya un niño a lo mejor de 5 o 6 años ya tiene, tal vez no en su conciencia sabe lo que es, Sí. pero lo hace porque pues, lo está viendo. Una imagen muy ilustrada, ¿estarías de acuerdo? Sí. De ese mundo. Un mundo sexualizado tiene muchas características. Yo quiero mencionar 3. 1. Las mujeres, hermanos, son cosificadas. Son consideradas como objetos sexuales. Si su apariencia física es de acuerdo a lo que el mundo califica como belleza, tiene un valor, pero si no lo tiene, no. Y no importan sus cualidades personales, sus capacidades reales, que son las que le deberían de dar un valor. 2.
Se usa de manera exagerada la figura corporal en casi todo tipo de entretenimiento y publicidad, porque de esta manera se logra captar la atención. 3. Se ha creado a través de los medios de comunicación la idea de que lo importante es el deseo o la intimidad sexual sobre las relaciones interpersonales, que los sentimientos no importan. Por eso los jóvenes, cuando tienen relaciones, dicen fue solamente sexo. O cuando un hombre engaña a su esposa, o a la inversa, o una mujer a su esposa, dice fue solamente sexo. Porque hemos normalizado aquello que a Dios no le agrada. ¿Creen ustedes que los cristianos de hoy tenemos que cuidarnos a nosotros mismos? Sí. Porque si no nos cuidamos nosotros a nosotros mismos en un mundo sexualizado, en el que todo está permitido y está normalizado, como en la época de Job también lo estaba, entonces si no lo hacemos, tarde o temprano, hermanos, vamos a terminar cayendo en pecado. Y podemos tener integridad en muchas áreas de nuestra vida, pero en esta, hermanos, podemos estar fallando delante de Dios. ¿En qué tenemos que cuidarnos? En no caer en la impureza sexual, en no dejarnos llevar por los deseos de la carne, en no pecar deseando tener intimidad con cada persona del sexo opuesto que nos parezca atractiva o que se nos insinúe abiertamente. En todos los niveles, hermanos, desde los niveles sociales más bajos hasta los ejecutivos, hermanos, el sexo abierto, deliberado, es el pan nuestro de cada día. Yo recuerdo un compañero de oficina, le decía a las compañeras, no, es que mi esposa es muy mala, me trata muy mal, no, yo con mis hijos tengo que llegar de la oficina cansado y revisar sus tareas y sus trabajos porque mi esposa no hace nada, y se las iba ganando. Y a veces uno pensaba que una chica era decente, no se metía con nadie, pero la trabajaba de tal manera que cuando te dabas cuenta, ya estaba. Pero después te enterabas que este andaba con aquel con el otro, este con el otro, y que era de lo más normal. De lo más normal. Y que no falta por allí quien te dice, ¿y tú qué? ¿Tú a qué le haces o qué? O eres no, ¿cómo me vas a decir a mí que qué pasó? No, ¿qué pasó? A mí no me pega mi mujer, en la casa mando yo. Y nos dejamos llevar por la presión. Hubo tiempos en los cuales el hombre solía ser muy promiscuo. Pero hoy en día, hermanos, el mundo ha cambiado. Y lo son las mujeres también, tristemente. Y decimos, pues es que se me ofreció solito, se me ofreció solita. ¿Ustedes creen que a Job, un hombre rico, poderoso, con la gracia que tenía, no pudo haber por allí alguna chica, alguna dama, alguna mujer que no sé si me explico, hermanos, porque estamos transmitiendo y no puede uno ser tan, y tampoco es propio, ¿verdad?, ser tan explícito. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿No creen ustedes que a Job alguna dama por allí se le pudo haber insinuado? Y por muchos motivos, ¿no? ¿Hermana? Por sus cualidades, otro por su posición, Su sabiduría. por su sabiduría, por no sé. Tenía muchas cosas, pero él había dicho, yo hice pacto con mis ojos, porque yo tengo temor de Dios. Los hijos de Dios hoy en día, hermanos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que cuidar ya nuestros nietos no están bajo nuestro cuidado, y a veces eso es algo como que es un poco complicado, y con los niños que ya, hermanos, cuidémonos. Cómo nos vestimos, nuestra apariencia. No está mal mostrar la belleza, no está mal, pero cuidémonos también en esa parte, ¿verdad? Sepamos marcar líneas de distancia.
Si tú ves que alguien está queriendo por allí cruzar una línea contigo, di no. No, apártate, retírate. Mejor que te digan, hermana, es que eres cristiana, que te pega tu esposo, que a ti, que te digan lo que te digan. Porque con todo respeto, yo creo que algunos de los que están aquí han tenido esas oportunidades. Y tenemos que aprender a decir no, porque a lo mejor mi esposa no me ve y mis hijos no se enteran y la iglesia menos. Pero Job dijo, Dios todo lo ve. Y como él temía a Dios, dijo, a donde quiera que yo esté, Dios me está viendo. ¿Alguien puede buscar Proverbios 15, 3 o 4, si mal no recuerdo, por favor? Y lo puede leer. El cristiano debe de cuidarse a sí mismo, de no caer en la impureza sexual, no dejarse llevar por los deseos de la carne, de no pecar, deseando tener intimidad con cada persona del sexo opuesto que le parezca atractiva o que se le insinúa abiertamente. ¿Tienes problemas en casa, hermano, hermana? Ora a Dios para que no caigamos en tentación. 15:3. Hermana Karina. Dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así es. Están en todo lugar. Decía yo hacer a tu hermano, ¿tienes problemas en casa? Ora a Dios. Ora a Dios. Y voy a decir algo con mucho respeto. Aquellos que somos casados, a veces la salud no permite tener esos encuentros que uno desearía. Y hay que aprender a respetar a nuestro cónyuge. Pues tenemos que aprender a orar a Dios. Porque la sexualidad en la parte más íntima es un apetito que se puede controlar. No hay, hermana Karina, ¿hay un área de urgencias en el hospital donde diga urgencias para los que no han tenido encuentros íntimos? ¿Segura que no hay una de urgencias? Hay urgencias por exceso, hermano. Sí. A lo que voy es un apetito que se puede controlar, pero que para poder controlarlo hay que orar a Dios. Señor, a lo mejor por salud, a lo mejor porque estoy viudo, a lo mejor porque estoy viuda, a lo mejor ya no tengo un esposo en casa, Señor, pero yo tengo necesidades. Pero yo no quiero de la gracia. El sumo sacerdote entraba con temor al lugar santísimo, dice, porque me puedo morir. Por eso primero ofrecía, hermanos, su sacrificio. Pero nosotros podemos acercarnos a Dios, a ese trono de la gracia, para hallar misericordia, para encontrar el socorro. La pregunta entonces es, ¿cómo se puede lograr ser como Job? ¿Cómo se puede lograr ser como Job? Con disposición, con entrega. Juan Pablo. Oración. ¿Qué más? Vamos todos al libro de Salmos, capítulo 119, 61. Todos tienen razón. Al libro de Salmos, Salmo 119, 61. Pureza sexual es el título de la clase de hoy. Y estamos viendo a Job en el término de su discurso, de esa serie de discursos que está dando, hermanos, una vez que sus amigos se han terminado de hablar con él. Personal. Él nos está enseñando cómo aún en lo más íntimo él había mantenido la integridad. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Salmos 119, 61, todos juntos: compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Vamos a regresar a Job capítulo 31, versículos 9. Job capítulo 31, versículos 9 al 12. La palabra de Dios, hermanos, en este pasaje de la Escritura
continúa diciendo, porque ya habló acerca, dice, yo no voy a mirar a una virgen. Pero Job va más para allá. En el capítulo 31, versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuviera acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría esta lavadón y consumiría toda mi hacienda. Es decir, la consecuencia que yo puedo traer sobre mi vida es terrible. Hermano, si en algún momento en tu corazón o en el mío ha entrado la idea de que dada la situación que vivimos podemos caer en la tentación de pecar, de romper esa pureza delante de Dios, por un momento, quiero encontrar una palabra apropiada, de disfrutar, la consecuencia que vamos a traer, hermanos, es terrible. Y Job la califica, dice, porque es fuego que devoraría esta lavadón, porque tiene la capacidad de destruir. Porque la Biblia dice que el pecado tarde o temprano sale a colación, tarde o temprano nos alcanza. ¿Y qué va a pasar con tu esposo? ¿Qué va a pasar con tu esposa? ¿Qué va a pasar con tu hogar? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Sabes la herida que se causa? La desconfianza que se genera, el dolor que se inflige, el recuerdo que se mantiene siempre ahí pensando que si puedes, eres capaz de hacerlo de nuevo. Algo que está devorando, destruyendo, acabando con todo. La pregunta entonces siguiente que me gustaría hacer es: ¿se puede detener la mirada? ¿Se puede detener la mirada? ¿Cómo? Cerrando los ojos. Esa es una. Esa es una. Porque uno puede ver, pero el pensamiento es el que hace a lo mejor que peque uno. Porque a lo mejor yo puedo ver, digo, yo soy enfermera. Sí. O sea, veo muchas cosas. Sí, claro. Pero al final de cuentas es el pensamiento que uno ocasiona, que uno, pues... o que se activan al momento. Exactamente. Yo creo que esa pudiera ser, o sea, a lo mejor es algo que, pues, está ahí o algo, pero en el momento es la forma en que uno lo mira o la consecuencia que uno... Sí. ¿no? Ajá, me gusta la idea. ¿Qué más? Bueno, yo pienso que la mirada Concepción. no se puede detener, pero lo que sí puedes tener son tus impulsos, tus deseos, tu forma de pensar, de animar. Dice Concepción, ¿verdad? Que la mirada no se puede detener, pero sí tus pensamientos. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? Yo creo que debe estar conectada lo que piensas con tu mirada también. Ajá, sí. Puedes ver a una persona, pero tú debes de tener el pensamiento que no puedes verla de otra manera que como lo es, ¿no? Sí. No puedes verla de otra manera. Ajá, con otros, Sí. con otras intenciones. Ok. Pero si sí la veo con otras intenciones. Yo creo que la mirada, pues cuando yo veo, implica que deseo la otra cosa. Sí. Desear para mí es lo que yo no puedo tener o lo que no tengo. Ajá. Pero yo creo que mi nivel de conciencia es lo que me detiene. Sí. Porque entonces uno tiene que estar consciente de que no todo lo que desea lo puede tener. Es decir, yo puedo desear tener un auto muy lujoso, pero Sí. no lo puedo tener. Claro. Entonces, yo creo que esa conciencia Sí. es lo que a uno mismo yo le llamaría la autorregulación. Me gusta. Se tiene que regular porque Job se autorregulaba con ese pacto. Dice, yo hice pacto con mis ojos. Me gusta esa idea. Él se autorreguló con ese pacto.
Me gusta. Felda. Me hace recordar la historia de cuando el Señor Jesús le trajo a la mujer que habían encontrado en adulterio. Sí. Buena referencia. Que él no levantó la mirada, sino que estaba discutiendo. Ajá. Porque me imagino que sabía la forma en que ella venía o se la habían traído. Sí. Pero después vemos que dice que sí levantó la mirada. Después si le pregunta, ¿no? ¿Por dónde estaban los que la acusaban? Sí. Y entonces él dice, si a mí no, dicen, yo te condeno. Ok. Entonces en esta forma creo que nosotros debemos de saber cuándo mirar y cuándo no mirar. Debemos de saber cuándo mirar y cuándo no mirar. Vamos a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 4, versículo 25. Hermanos, ¿habíamos visto esto en Job? ¿Habíamos visto que su integridad llegaba a este punto? La pregunta es, ¿la pureza sexual tiene que ver con la obediencia cristiana? ¿Es parte de la integridad del creyente? ¿Es parte de la santidad de un hombre o de una mujer? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Vamos a Proverbios capítulo 4 y vamos a quedarnos con la idea que decía Felda. Todos están en lo correcto, todas las opiniones me parecen muy buenas. Proverbios 4, 25, la palabra de Dios dice todos juntos: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Ayúdame a entender este proverbio, hermano. Lidia. La mirada se puede enfocar hacia otras cosas, hacia lo recto. Más fuerte. La mirada se puede enfocar hacia lo recto. O sea, si puedo en un momento dado descuidarme y mirar a alguien, ¿estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero en ese momento estoy consciente en esa autorregulación y tengo que hacer ¿qué? Dijiste una palabra. Enfocar. Enfocar. Samuel. Creo que también este versículo se complementa muy bien con el consejo que da Pablo de huir de las pasiones. Huye. Sí. Estás en un camino como viendo algo, huye de ahí y enfoca. Hermano, a lo mejor vas en el metro o vas manejando o estás en la oficina y volteas y te das cuenta que puedes ver cierta parte de tu compañera. Voltéate para el otro lado. Hermana, estás viendo a un caballero, a alguien allí que está despertando en ti algo. Voltea para otro lado. Reenfócate. Mari, tú decías conectar nuestra mente con nuestros ojos, con nuestro corazón. Claro, yo por eso me atreví a decir, bueno, y si ya lo vi, y si ya lo pensé, hermana, decías tú hace rato, ¿qué tengo que hacer? Enfocarme. No, Dios, esto no te agrada. Esto no te agrada, Señor, perdóname. Ya lo pensé, ya lo vi, pero yo sé que esto no te agrada. Dice, voltea hacia tus ojos, mira en lo recto, enfócate hacia lo que es justo. Cambia rápido. En el momento en el que tú te das cuenta que tienes que hacer, como dice Samuel, o como dice la palabra que referenciado Samuel, huye, salte corriendo, vete, voltéate, cámbiate, vete al otro lugar o bájate. Es que voy deprisa, pues entonces sí, como decía Santa la mano, entonces cierra los ojos. ¿No? Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, y lo digo con todo respeto, nos conocemos, ¿o no? Yo creo que individualmente todos nos conocemos, ¿cierto? Y si yo me conozco que puedo no tener el control en ese momento, hermana, pues entonces no me arriesgo. Me enfoco rápido. Dios, perdóname, no tenía que haber visto esto, ya lo vi, ese pensamiento ahí estuvo, pero Señor, tu palabra dice que tengo que ver lo recto, tengo que mirar es hacia adelante, que te enfoques. No lo vamos a leer porque no es el propósito de la clase. ¿Recordamos la historia de David, hermanos? ¿Cuál fue el problema en el caso de David? Resumido, ¿cómo resumirías el caso de David en 3 puntos? Miró, deseó y lo trajo. Miró, codició y tomó. Ve a una chica hermosa bañándose. ¿Él pudo haber enfocado su mirada?
Claro, pudo haber enfocado su mirada, no quiso. Bueno, pero ya a esas alturas ya no tenía límites. Mándame. A esas alturas ya no tenía. Es a lo que voy, es a lo que voy. Cuando yo me percato de que estoy mirando lo que no es correcto, y en lugar de desviarme, en lugar de quitarme, en lugar de huir, voy a terminar acostumbrándome. Y lo que voy a hacer es alimentar ese deseo. Y ese deseo tarde o temprano me va a llevar aquí en mi cabecita a crear ideas, fantasías que tarde o temprano voy a querer llevar a la práctica. Y después de llevarlas a la práctica voy a perder el control. El problema de David fue ese: no reenfocó, no huyó, se quedó. Y no solamente se quedó, toma a la esposa de su mejor amigo, la historia todos la conocen o la mayoría la conocemos, se embaraza, se deshace de él y después se queda con ella. Porque no se detuvo a tiempo. No se detuvo a tiempo. David es descrito en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Él no era un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a ser, pero pagó un alto precio. Y ese precio fue ese grave pecado que cometió. Si él no hubiera cometido este grave pecado, no digo que no cometió otros, su línea hubiera sido, en un momento, ¿qué hizo, hermanos? Echó por tierra todo. Y tú puedes ser, nosotros podemos ser la mejor cristiana, el mejor cristiano, el más fiel, el más entregado, pero si yo no detengo la mirada, en un momento puedo echar en tierra todo. Gracias a Dios, David se supo levantar, hermanos. Pagó un alto precio, se supo levantar. Su vida posterior fue tan inmensamente hermosa a los ojos de Dios que el pecado tan grave que cometió fue cubierto por todo eso. Pero ahí quedó. Ahí quedó. Pero no es el caso de Job. Porque estamos hablando de Job, ¿cierto? No es el caso de Job. Él realmente era un hombre diferente, como Dios le dijo a Satanás. No hay otro como él. Hermanos amados, este es un buen momento para pensar en la pureza sexual. De lo contrario, nos llevará a cometer pecados muy graves. Todo empieza con la mirada, después un pensamiento y después una acción, de la cual nadie más que nosotros solos vamos a ser responsables. Terminemos con Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 para dejarle el tiempo al hermano que está haciéndose cargo del servicio de hoy. ¿Me estoy explicando con claridad? ¿Vamos bien? ¿Alguien levantó la mano que no lo vi? Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. La pureza sexual es parte de la vida de un cristiano. Es una forma de honrar a Dios. Si yo hoy, hermano, como hombre, tú como mujer, reconocemos, a lo mejor no públicamente, pero sí en privado, que he pecado muchas veces, tengo hoy que hacer un pacto con Dios. Hoy tengo que hacer un pacto con mis ojos, hoy tengo que hacer un pacto con el Señor y decir: Señor, la próxima vez dame sabiduría y dame el valor para voltearme, para reenfocar la mirada, porque tú lo estás mirando todo. Y darle cabida a este pensamiento solo me va a traer a apartarme de ti. La palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, ¿de quién? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y la palabra concupiscencia es una palabra que describe una inclinación de tu voluntad hacia algo. Puede ser lo bueno o lo malo, según el contexto. En este contexto es una fuerte inclinación hacia lo malo. Es decir, ya lo vi, pero en lugar de voltearme, lo que dije hace rato, lo veo, tengo un pensamiento, lo alimento, creo una fantasía, y entonces me estoy inclinando. Y cuando yo termino cayendo, no es porque fue una oportunidad que se me presentó, es porque es algo que vine alimentando.
Por eso es que cuando alguien dice, no, es que fue en el momento, no supe huir, pero perdóname, de verdad que fue la única vez. Puede ser el caso, sí puede ser el caso, pero normalmente es algo que ya se vino alimentando. Habitualmente es algo que ya se vino alimentando. Por eso es que en esa ocasión aproveché la oportunidad. Dice, de su propia inclinación es atraído y seducido. Hermanos amados, hoy es un buen día, es un buen momento para que tu hermana, tu hermano varón, nosotros hagamos un pacto con Dios. ¿No crees? Y no importa la edad que tengas, hagamos un pacto con Dios. De no mirar a nadie de una manera impropia, para que nuestra comunión con Dios no sea destruida y seamos llevados a pecar delante de Él. Porque la pureza sexual es parte de la vida cristiana y es una forma de honrar al Señor. Por eso Job la trajo a colación, porque dijo, Señor, ni aún en esto, Señor, que es normal en el mundo en el que yo vivo, yo te he fallado. Que Dios los bendiga.